Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gusto de tener como invitada a una extraordinaria jurista. Me refiero a Verónica Esquivel Patiño. Verónica es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con mención honorífica. Estudió también en la Universidad de Essex en Inglaterra y tiene una maestría en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley en California. Ella ha sido abogada de los mejores despachos de México y actualmente es socia de la firma Sánchez Devanny SBR, además de ser profesora de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y del Tecnológico de Monterrey. Vero, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto muy grande para mí tener a una invitada tan especial como eres tú. No, el gusto es mío de compartir estos espacios, como siempre, contigo, que para el público que nos escucha, el doctor Gabuardi fue profesor mío y como siempre me gusta y nunca me voy a cansar de repetirlo, uno llega a donde está gracias a los profesores que tuvo en la carrera. Entonces, aprovecho para agradecer. Muchas gracias, Vero. Es curioso que normalmente se piensa que los egresados de las universidades privadas, es el caso del Tecnológico de Monterrey, y también se hace la etiqueta con las mujeres que se van a dedicar a cuestiones meramente corporativas, situaciones de gabinete, pero no ha sido tu caso. Tú has sido guerrera desde el principio. Comenzaste como litigante, has hecho una carrera como litigante y actualmente todavía eres litigante, un poco respondiendo a esta vocación de que los abogados están llamados a resolver conflictos. ¿Cuál es tu impresión sobre este tema? Un punto súper importante porque definitivamente es algo que me tocó vivir en lo personal. Yo me enamoré del litigio desde el segundo semestre. Tuve la oportunidad de estar un periodo trabajando en un grupo de práctica de derecho inmobiliario. No tengo nada en contra, pero no sentí esta pasión que sentí cuando me tocó estar en el grupo de práctica de litigio. Y ahí fue cuando dije, esto es lo mío. Después de eso tuve oportunidad de participar en Bufetec, que esto es algo que les diría a todos los jóvenes abogados que nos estén escuchando. Tuve esta oportunidad de hacer un servicio social enfocado en mi carrera y era esta asistencia jurídica gratuita en materia familiar a usuarios pues que a lo mejor no podrían costear un abogado de despacho, ¿no? Entonces era servicio jurídico gratuito que me daba gran oportunidad y experiencia, tanto desde entrevistar yo directamente a los clientes, llevar yo mis propios asuntos, evidentemente con la asesoría de los excelentes abogados que ya eran egresados y que trabajaban con Bufetec, y entonces terminé de enamorarme del litigio, ¿no? Inicialmente me centré mucho en familiar, pero a partir de ahí yo encaminé mi carrera a seguirme especializando en estos temas. Entonces, lo primero que hice fue buscar un despacho que se caracterizara, y digo, no digamos que apliqué a uno, apliqué a varios, siempre hay que hacer una lucha, ¿no? En especial cuando no te conocen en el medio, también dirigido a mis jóvenes abogados, no pierdan la esperanza, busquen, y como diría Claudia Salomón, que es la presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, me encanta una frase que ella dice que es position yourself to be lucky. Ubícate en una posición donde puedas obtener o tener el éxito o la suerte de encontrar una posición en lo que a ti te gusta, pero también implica esta combinación de esfuerzo, de posicionarte tú en ese lugar donde puedes tener pues suerte o una oportunidad, ¿no? Entonces busqué eso. En realidad la suerte la hace uno. Exacto, o sea, es una combinación, también hay que
poner parte, ¿no? Entonces busqué esa oportunidad en un despacho de litigio, la encontré, y sin duda una de las primeras preguntas que me hicieron en entrevista era, pero sí sabes lo que es litigio, es que vienes de una universidad privada y no sabemos si estés del todo entendiendo qué es lo que se espera de ti en la práctica de litigio. Y fue algo que literal me preguntaban en la entrevista y yo, no, a ver, estoy aplicando un despacho que solo ve litigio porque eso es lo que quiero ver y no seré muy buena, tendré mucho que aprender, pero quiero aprenderlo de expertos que a eso se dedican, ¿no? Entonces me dieron la oportunidad y estoy muy agradecida por esa oportunidad que tuve. Tuve excelentes maestros y les agradezco mucho esos años que me dieron de tiempo, y pues terminé de enamorarme de la materia, empecé ya a ver más temas no solo familiares, sino mercantiles, empecé a combinar mi práctica y una cosa llevó a otra y eventualmente llegué a conocer también el arbitraje y luego el arbitraje internacional. Entonces, digo, es toda esta parte de este esfuerzo de encontrar algo que te gusta y luego encaminar tu carrera. Y algo importante es que uno tiene que asumir responsabilidad del desarrollo de su carrera profesional. O sea, no depende de nadie más, depende de uno. Y en el momento en que nosotros nos damos cuenta que está en nosotros el desarrollar ese caminito que queremos seguir, pues podemos ir tomando las acciones necesarias para llegar a esa meta, ¿no? Y cuéntame, tú en los años que llevas como litigante, como abogada especializada en la resolución de conflictos a través de procedimientos judiciales y de otra índole, ¿has notado una evolución de la institución? Convérsame un poco sobre eso. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado la manera en que las personas tienden a solucionar sus conflictos? Pues cuando empecé yo, pues con mi práctica ya litigio comercial, y ya voy a empezar a hablar un poquito más de disputas comerciales, ¿no? Generalmente todo era litigio judicial, ya sea en Monterrey, que es donde yo estoy basada, en Ciudad de México o inclusive otros estados, ¿no? Me tocó visitar en 1000 tribunales de justicia en diferentes ciudades. De hecho, yo siempre digo que conozco una ciudad por sus tribunales y no por otros lugares o monumentos históricos. Entonces te ubico las sedes judiciales antes que cualquier otra cosa. Era todo litigio judicial. Poco a poco, tanto por una oportunidad que tuve, como siempre yo le agradezco a mis mentores, tuve la oportunidad de colaborar con una muy exitosa abogada que también veía temas de arbitraje comercial, ¿no? Y fue cuando empecé a incursionar un poco más en temas de arbitraje y métodos alternos. Y tengo que decir que todavía a esas alturas el arbitraje seguía siendo para mí la excepción. En su mayoría era litigio. Y yo algo que sí creo es Cuando hablamos de litigio, ¿te refieres a solución de las controversias a través de los tribunales judiciales? Sí, no, y claro, creo que tienes un excelente punto. A final de cuentas también el litigio ante un tribunal arbitral, tendemos a referirnos, pero sí me refiero ante tribunales judiciales. O sea, las partes se sometían expresamente sus contratos a los tribunales judiciales de determinada entidad federativa, ¿no? Y poco a poco empecé a ver cada vez más, en primero, cláusulas escalonadas. Y aquí, ¿qué me refiero con cláusulas escalonadas? Empecé a ver que partes introducían en sus contratos una etapa previa de negociación o mediación. Entonces, de entrada empecé a ver estos métodos alternos como etapa previa, y también empecé a ver no solo estas cláusulas escalonadas, sino también inclusive en oposición a sumisión expresa a tribunales judiciales, la elección de las partes de someter sus disputas a arbitraje. Algo que quiero destacar es que algo que siento que a raíz de la pandemia y de esta experiencia que tuvimos en tribunales judiciales que tuvieron que cerrar claramente por protección de tanto de los usuarios como del personal, pues ocasionó un rezago muy considerable en los procesos judiciales ante los tribunales. Entonces, esto sí ha llevado
en casos de varios clientes que tenemos a reconsiderar sus cláusulas, ¿no? Considerar y darle opción para cierto tipo de disputas a métodos alternos de solución de controversias, ya sea introduciendo la mediación como etapa previa o la negociación y conservando el litigio ante tribunales judiciales, o optando inclusive por el arbitraje. El arbitraje, ¿qué ventaja te ofrece? Pues esta flexibilidad de las partes de elegir cómo quieren conducir su procedimiento, que en ocasiones inclusive te lleva a que las audiencias, por ejemplo, puedan ser virtuales. Entonces hubo muchos procedimientos arbitrales en pandemia que continuaron, a pesar de que pues todo el mundo estaba encerrado en sus casas. Con la tecnología que tenemos el día de hoy, no se veían impedidos en continuar con los procesos, ¿no? La tecnología que nos permite tener esta entrevista, inclusive. Es correcto. Y cuéntame, Vero, desde la perspectiva del cliente que te pregunta a ti qué le conviene más, si irse a los juzgados o si recurrir a estas formas alternas de resolución de controversias, ¿qué es lo que tú tendrías que decirle? ¿Por qué optar entre una o preferir la otra? Yo siempre empiezo por decir, siempre dedicamos mucho tiempo como abogados o inclusive nuestros clientes a pactar los términos comerciales, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el negocio? Y se hacen trajes a la medida para estos términos comerciales, ¿no? Desde la entrega de la mercancía, calidad de mercancía, forma de pago. Y sin embargo, la cláusula de resolución de controversias, famosamente conocida como la cláusula de medianoche, se deja para el final. Y contrario a lo que se hace para los términos comerciales, de hacer el traje a la medida para la relación comercial que va a regir a las partes, el método de resolución de controversias no se le dedica este tiempo y no se hace este traje a la medida al tipo de disputa que pudiera surgir bajo el contrato. Entonces, en gran parte, la recomendación siempre es eso, a ver, ¿qué disputas pueden surgir desde una perspectiva de, a ver, esta disputa es arbitrable? Que esa es una pregunta muy importante para nosotros, hasta de la perspectiva de, a ver, ¿conviene un arbitraje? ¿Conviene agregar una etapa de mediación? ¿No va a haber posibilidad de mediación? El proyecto va a ser un proyecto de muchos años y a lo mejor conviene inclusive incorporar otros temas otras formas de resolución de disputas, como por ejemplo un dispute board para un proyecto de infraestructura que va a durar varios años y que lo que quieres es que la relación entre las partes sea duradera y que no truene ante el primer conflicto, ¿no? Entonces, todo esto va a depender del tipo de disputas que puedan surgir de esa relación comercial entre las partes y hacer este traje a la medida. Algo que yo les digo cuando me piden que redacte una cláusula es, a ver, no me puedes decir nada más, necesito una cláusula, necesito el contexto, necesito saber dónde son las partes, cuáles son las nacionalidades de las partes. Va a ser un procedimiento doméstico, va a ser un procedimiento internacional, cuál es la materia sobre la que versa. Precisamente regresando a este tema de arbitrabilidad, hay materias que no son arbitrables, o sea, podemos hablar de temas, por ejemplo, familiares que están reservados al Estado y que se tendrán que resolver en un tribunal judicial. Habrá temas que sí son arbitrables y habrá ya entonces que hacer este análisis más detallado del tipo de disputas que puedan surgir para ver qué tipo de resolución de controversias conviene. Y una vez a lo mejor decides arbitraje, todavía hay preguntas adicionales. ¿Lo quiero ad hoc? ¿Lo quiero institucional? Si es institucional, ¿qué reglamento de qué institución conviene a las partes, ¿no? Entonces, no es... es un contrato por sí mismo, y esto va también a la separabilidad de las cláusulas arbitrales, por ejemplo. Es un contrato en sí mismo y tiene que adaptarse al caso concreto, al tipo de disputas que puedan surgir. A mí me parece muy interesante esto que tú estás diciendo, porque hablas de la cláusula de medianoche como diciendo que este tema de la cláusula de resolución de controversias y también la de derecho aplicable se deciden digamos, de una manera prisita, sobre las rodillas, cuando quizás son las dos cláusulas
más importantes del contrato. Es decir, eventualmente esto puede llegar a presentarse en un problema que haya que resolver a través de la resolución de un conflicto, y también escoger cuál es el derecho aplicable implica que no es lo mismo cómo se va a negociar una cláusula bajo determinado orden jurídico que con otro orden jurídico. Sin embargo, ¿cómo enfrentas tú esto en la práctica profesional? Porque me imagino que son tus propios socios los que te plantean estos problemas de última hora. No voy a decir nombres, no quiero echar de cabeza aquí a nadie. pero no. Bueno, Sí. es la ley del oeste, no la ley de la vida. Creo que es un trabajo de todos. Yo me enamoré del arbitraje. Igual que me enamoré de litigio ante tribunales judiciales muy temprano en mi carrera, me enamoré del arbitraje. Y algo que yo siempre he dicho es, el arbitraje es un excelente método de resolución de controversias. Y lo va a seguir siendo en la medida en que todas las partes que intervienen en él se pongan las pilas y hagan su chamba. No es un tema de, es que el arbitraje no funcionó porque el tribunal arbitral o porque el juzgado. No, el error puede venir desde la cláusula que se pactó. La chamba es de los que están involucrados en la redacción de contratos, de los abogados de parte, de los clientes o usuarios del servicio, porque también pues, el arbitraje como servicio que se presta, ¿no? De los árbitros en sí que ejercen esta función de resolver la disputa y inclusive de los expertos que intervienen en el arbitraje, en el procedimiento, y en última instancia también de los tribunales, pero no es responsabilidad. Luego se nos hace fácil decir, es que el juzgado. A ver, si la cláusula venía mal de origen, no es el juzgado. Entonces, algo que nosotros hemos implementado mucho en la firma es que existe ya en todo momento esta colaboración entre las áreas de práctica, por dos motivos. Una, prevención. ¿Por qué? Porque por más que a mí me encante el pleito y me encanta, lo que buscamos en primer lugar es evitarles a las partes, a nuestros clientes, el conflicto. ¿Y esto qué implica? Estar involucrado desde las primeras etapas de las negociaciones y anticipar posibles conflictos que puedan llegar a surgir. Y en segundo, para asegurarnos que las cláusulas de resolución de controversias, en las cuales generalmente las partes no quieren pensar porque no piensan que algo vaya a salir mal y están pensando en el negocio y no que algo puede llegarles a salir mal, lo piensen tantito, ¿no? Entonces, ya existe esta cláusula de medianoche, ha dejado de ser cláusula de medianoche, pero en gran medida porque ha implicado el trabajo y colaboración de áreas de práctica, ¿no? Claro. Ahora, en este sentido, a mí también me parece que el abogado tiene un cierto rol de visualizador del futuro, porque, es decir, las personas piensan de manera pragmática en el negocio, pero el abogado, el jurista, tiene que contemplar diversos escenarios que son los que va a contemplar en las cláusulas de su contrato. Y en este sentido, a mí me parece que es muy importante dirigirnos no solamente a los abogados, que poco a poco vamos entendiendo más la importancia de estos temas, sino también de los clientes, porque tú sabes que tradicionalmente existe una desconfianza grande en los abogados y en los tribunales, y hay que dirigirnos al público para fortalecer esta confianza. ¿Qué es lo que tú les dirías? Bueno, yo he tenido muy buenas experiencias recientemente con clientes abogados y no abogados en cuanto a este acercamiento para conocer alternativas, ¿no? Creo que se dio mucho de las ventajas de la pandemia, igual que adaptarnos al uso de las tecnologías que los abogados tendemos a tratar de hacer a un lado. Creo que lo absorbimos muy bien y lo usamos como una herramienta. Igual en los métodos alternos yo he visto mucha apertura y lo relevante es tener estos foros, estos espacios donde se hagan estas preguntas, esas inquietudes que se tienen.
la típica es que el arbitraje me va a salir muy caro. Pues puede que sí, puede que no. Es un arbitraje acelerado de 30 que se va a resolver en 30 días bajo el arbitraje ABC de Canaco, por ejemplo. Pues a lo mejor no va a ser tan caro, aunque te cueste los gastos administrativos, los honorarios de tu abogado y los honorarios del árbitro único. Pues a lo mejor si lo comparas con una disputa de 3 años ante tribunales judiciales, realmente no te va a salir tan caro. Entonces, aquí es este trabajo de hacer estos espacios donde se hagan preguntas. O sea, el que no pregunta no va a saber, ¿verdad? Pero entonces estos foros son muy importantes. Yo creo que algo muy relevante que tuvimos fue la reforma constitucional del 2008, donde se adiciona al artículo 17 constitucional este derecho a las partes a someterse a métodos alternos, se constitucionaliza, y luego inclusive tenemos precedentes de nuestra primera sala donde ya se pronuncia sobre este cambio de paradigma de, a ver, el someterte a un método alterno no implica que estés renunciando a que se te administre justicia por los tribunales judiciales. Al contrario, es el ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido que inclusive debe de ser protegido por los tribunales judiciales. Entonces, claro, también ya se ha visto no solo este cambio de paradigma con este cambio legislativo, con estos precedentes, sino que también ya lo empezamos a ver inclusive desde la perspectiva del usuario, del cliente, que se acerca y pregunta, bueno, ¿qué más pueden ofrecerme? O sea, de un litigio judicial de 3 años, ¿qué otras opciones tengo? Negociación, fíjate que me gustaría considerarlo. Oye, es un proyecto de construcción, experto independiente, vamos a considerarlo, ¿no? Y en la medida en que empecemos a ver qué se usan y que empiecen a funcionar siempre y cuando, como les decía, todas las partes que intervenimos en estos métodos alternos nos pongamos bien la cachucha y hagamos bien nuestra chamba, la confianza en los mecanismos alternos también va a ir creciendo, como en otras jurisdicciones donde el litigio ante tribunales judiciales es la excepción y el arbitraje es la regla. O la mediación o quizá otros métodos. Ahora, a mí me llama mucho la atención lo que tú estás diciendo, no solamente en cuanto a la disponibilidad de varios métodos para resolver las controversias, sino, en mi opinión, también se revela una mentalidad diferente de los abogados, donde ya no es la clásica visión que la gente tiene del abogado picapleitos, sino estamos hablando del abogado que contribuye a la solución de los problemas, porque en realidad el litigio tiene también la desventaja de costo de oportunidad. La gente de negocios lo que quiere es eso, hacer negocios. Los pleitos no son su negocio. Sí, correcto. Y de hecho, híjole, y no tengo las estadísticas aquí, pero a lo mejor luego las compartimos. Se hizo en su momento, por ejemplo, el World Bank tiene unas estadísticas, ¿no? Donde rankea, por ejemplo, a los países, el doing business, ¿no? Dónde es mejor hacer negocios, ¿no? Y uno de los factores que entra a la mesa es, pues, la facilidad de ejecutar estos contratos en caso de incumplimientos, ¿no? O sea, el acceso a la justicia en determinada jurisdicción suma al ranking de ese país o esa jurisdicción en cuanto al hacer negocios, ¿no? Se hace un estudio similar en los diferentes estados de la República Mexicana justo cuando se hace este cambio en el Código de Comercio hacia los juicios orales, de qué ventajas económicas ofrecería a las entidades federativas tener mejores métodos para resolver controversias, ¿no? Y entonces eso, luego si lo traes al negocio en sí, a la empresa en sí, es lo mismo, ¿no? El beneficio económico de tener un método de resolución de controversias que te pueda
en cuanto a costo-beneficio, traer un mejor resultado, ¿no? Entonces, digo, estas estadísticas me parecen, o sea, porque están a nivel país, a nivel entidad federativa que se hizo en su momento, entonces a veces suelo ponerlas y hacer esta pregunta, a ver, ¿cómo crees que impacte el tener un mejor método de resolución de controversias en tu negocio, ¿no? Evidentemente lo que aspiras es a no tenerlo, y por eso esta primera parte que mencionabas de involucrarte desde antes, ¿no? Este cambio también que está viendo en los abogados de no solo ser picapleitos y también qué te puedo aportar desde un inicio para evitarte la controversia. Pero si la llegas a tener, ¿cuál puede ser, desde una perspectiva económica, tu mejor opción? Porque a final de cuentas, lo que te interesa es tu negocio, ¿no? No estarte peleando. Yo les digo, a ver, pues sí es mi negocio estarme peleando, pero tu cliente yo sé que no es el tuyo y esta disputa te conviene tratar de llegar a un acuerdo a lo mejor. Y en este sentido, algo que tú mencionas es los procesos de reforma judicial. Es decir, finalmente, aunque nosotros optemos por la mediación, por el arbitraje, por otro método, al final siempre terminaremos en los tribunales, y en este sentido es relevante la confianza que la gente tenga en los tribunales. ¿Cuál es el nivel de confianza que tú percibes como litigante, como abogada? Y porque al final esta percepción tuya es la que le vas a transmitir a los clientes. Bueno, yo aquí a lo mejor voy a dividir en dos partes esta respuesta, porque algo que me gusta enfatizar siempre es que un laudo arbitral, que sería el equivalente a la sentencia de un tribunal judicial, el laudo arbitral sería el resultado de un procedimiento arbitral, ya sea dictado por un árbitro único o por tu tribunal arbitral, dependiendo si tuviste 1 o 3 árbitros. Pero este laudo arbitral es vinculante para las partes. El tribunal arbitral no tendrá... Vinculante quiere decir que es obligatorio. Es correcto. El tribunal arbitral no tendrá imperio para hacer que se ejecute utilizando a lo mejor, por ejemplo, la fuerza pública, ¿no? Como sí lo tendría un tribunal judicial. Pero eso no significa que el laudo no sea vinculante para las partes. ¿Y por qué hago énfasis aquí? Porque contrario a lo que podrán pensar muchos, los laudos arbitrales suelen cumplirse voluntariamente por las partes. Y eso no me gusta no me gustaría que se nos olvidara. No tengo estadísticas recientes, las últimas fueron del survey que hace el Queen Mary's University of London, creo que fue la del 2008, no sé si me estoy equivocando, la última que hicieron, pero de la encuesta que hicieron, el 80 y algo % de los in-house counsels que contestaron esta encuesta contestaron que al menos el 75% de los laudos arbitrales en los cuales ellos habían estado involucrados se habían cumplido voluntariamente. Por ahí va la cifra, es 70%. Un nivel muy alto. Es un número muy alto. Entonces, esto sí me lleva a decir, a ver, en primera, el compromiso que tenemos las partes que participamos de asegurarnos que los laudos se sigan cumpliendo voluntariamente, y esto requiere que haya confianza en la institución arbitral, que siga siendo eficientes, que siga habiendo esta inmediación con el tribunal arbitral, que tengas tribunales arbitrales preparados, que haya flexibilidad en el proceso. Todas estas ventajas que escuchamos cuando se habla de arbitraje, que luego llevan a que la parte que obtiene a lo mejor este resultado desfavorable diga, híjole, pues cumplo, o sea, ¿qué voy a ir a pelear en un procedimiento de ejecución donde no se va a analizar el fondo? Solo hay unas causales muy limitadas para denegar la ejecución conforme a la Convención de Nueva York, de la cual México es parte. Entonces, cumplo. O sea, estoy conforme con el procedimiento que se siguió, manifesté incluso ante el tribunal arbitral que me consideré debidamente escuchada durante el proceso, cumplo. Entonces, este es el primer punto, ¿no? Hay laudos que se cumplen voluntariamente. Y ya la segunda parte es, bueno, supongamos que estamos en ese 30, 40% que no se cumplen voluntariamente. Aquí es donde entra este punto que decíamos hoy, pues también tiene que haber confianza en los tribunales judiciales de que se va a ejecutar el laudo arbitral. Y en ese sentido, México es una jurisdicción pro arbitraje, tenemos juzgados
muy capaces. Ha habido sentencias muy relevantes en los últimos años, por ejemplo, donde se han limitado conceptos como lo es el orden público, que es una un laudo contrario al orden público. El Tribunal Judicial podría, por ejemplo, denegar la ejecución bajo la Convención de Nueva York, pues lo han delimitado, ¿no? Para que no sea porque era el artículo por excelencia que se usaba para tratar de combatir la ejecución de un laudo arbitral de estos que no se cumplían voluntariamente. Entonces, esta doble faceta, ¿no? La confianza en la institución del arbitraje por los usuarios para seguir manteniendo este cumplimiento voluntario de laudos, y esta segunda parte, la confianza en los tribunales judiciales para tener esa certeza de que ese laudo arbitral se va a ejecutar igual que se ejecutaría una sentencia dictada por los tribunales de esa misma jurisdicción. Y México, desde que adopta la ley modelo de las Naciones Unidas, adopta el procedimiento que tienen adoptados la mayoría de las jurisdicciones. Podemos hablar que existe cierta confianza. ¿Por qué? Porque es el procedimiento. O sea, tú le preguntas, oye, pues ¿de qué país? Eres ley modelo. Está estandarizado alrededor del mundo. Exacto. Entonces, tienes esa confianza, y algo que a mí me da mucho gusto decir de los tribunales judiciales mexicanos es que tienen y organizan la semana de los métodos alternos, la semana de la mediación. Entran los jueces a capacitaciones de arbitraje. Me ha tocado estar presente en capacitaciones que se da a los juzgados para temas, para el caso que les llega a caer a lo mejor una solicitud de una medida cautelar relacionada con un arbitraje, una ejecución de un laudo arbitral, una nulidad de un laudo. Entonces, el ver esto, dices, ok, no solo está cambiando, como decíamos al principio, esta concepción que tenían los abogados, los usuarios, también estamos teniendo cada vez más tribunales judiciales que se capacitan para asegurar que la ejecución o cerrar con broche de oro, por así decirlo, este tema, ¿no? Para estos laudos que no se cumplen voluntariamente, asegurar la ejecución de los mismos, asegurar que exista confianza en este método alterno y que los tribunales judiciales sabrán qué hacer con este laudo arbitral, con esta solicitud de medidas cautelares. Entonces, con mucho orgullo puedo decir que me ha tocado ver todo esto y me da muchísimo gusto, porque sí, yo sí diría, México es una jurisdicción pro arbitraje, son muy limitadas, afortunadamente, gracias a la Convención de Nueva York, de la cual 170 países son parte. Entonces te da también esta certeza de no solo vas a poder ejecutar tu laudo de arbitraje comercial internacional en México, sino en estos otros 169 países que son signatarios de la Convención de Nueva York, que la mayoría han homologado los procedimientos de ejecución a la ley modelo. Entonces, existe este derecho, por así decirlo, ya planchado, estos precedentes arbitrales donde tenemos jurisdicciones con muchísima experiencia. Podemos hablar de Londres, podemos hablar de París, donde ya hay muchísimas resoluciones que han analizado la aplicación de estos artículos de la Convención de Nueva York. Entonces, yo sí, digo, ya nada más para cerrar, sí considerar esta doble confianza que tenemos que referir, ¿no? En la institución arbitral para el cumplimiento voluntario y en los tribunales judiciales para la ejecución de aquellos que no se cumplen voluntariamente. El tiempo no era representado por un dios, sino por un titán, es decir, todavía más allá que los dioses, porque se nos viene implacablemente encima, y el tiempo que tenemos asignado para este programa prácticamente se nos ha ido. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante hacer referencia a que tú te conviertes en un modelo para los jóvenes que aspiran a desarrollar una carrera como abogado. Jóvenes hombres, pero también y muy principalmente las jóvenes mujeres que están en las escuelas de derecho. ¿Qué mensaje darías a los estudiantes, a los que se inician en nuestra profesión? A mí me parece que tienes que decir algo muy importante. Justo hace poquito me tocó desarrollar un artículo de consejos prácticos, ¿no? Para abogados jóvenes, y yo, como todavía me considero muy joven, sentí que me los estaba dictando a mí misma. Eres muy joven. Claro. Entonces,
este artículo, digo, creo que lo publicó Abogadas MX, entonces digo, también los invito si luego lo quieren leer con calma, pero la principal creo que ya se la... Yo ya lo leí porque yo soy joven, ¿eh? Exacto, todos somos jóvenes. Y algo que me sorprendió es que mientras lo redactaba, yo también reflexioné en qué medida yo también ya había aplicado mis propios consejos. Entonces también tuve que tomar cierta acción, porque el primero de ellos era el que ya referíamos al principio, ¿no? Y yo creo que para mí es el más importante, es este de asumir la responsabilidad del desarrollo de nuestra trayectoria profesional, situarnos donde queremos estar, ¿no? Y si no estamos, lo que ponía en el artículo, y es lo que yo me imagino en mi mente cuando reevalúo dónde estoy en cuanto a dónde quiero llegar, es el recalculando ruta que escuchas cuando vas manejando y pones Google Maps, literal. Si no vas por el camino que necesitas ir para llegar, estás en el momento perfecto para hacer caso a este recalculando ruta y escoger los pasos que tienes que seguir. En la medida que tú asumas, uno, la responsabilidad de tu desarrollo profesional, vas a poder ver qué es lo que tienes que hacer, empezar a hacerlo y siempre estar reevaluando que sigas por ese caminito, ¿no? O si tienes que cambiarlo o a lo mejor ya te gustó otra cosa, se puede. Entonces, esa sería la primera. Y la segunda y tercera, que también voy a aprovechar para soltarlas por ahí, que para mí también son muy importantes, es experiencia, experiencia, experiencia. Tomar cualquier oportunidad. O sea, para serles honesta, a mí me da pánico hablar en público. Entonces, ¿qué haces? Pues buscar experiencia hablando en público y te cuesta, te va a costar, pero cada vez lo irás haciendo mejor. Empecé a dar clases, me ponía nerviosísima, daba una plática, me ponía nerviosísima, me sigo poniendo nerviosa, pero lo puedes ir controlando con la experiencia. Oye, hay casos que no he visto, hay casos que siento que no tengo la experiencia para llevar, o si no dices que sí al primero, nunca vas a tener esa experiencia. Y siempre va a haber mentores que te van a apoyar. Y yo siempre doy gracias a mis mentores, a mis sponsors que me han ayudado durante mi desarrollo de mi carrera profesional, porque gracias a esto, ellos, obviamente es una colaboración, yo me apoyo de su mayor experiencia, pero ellos a lo mejor también pueden aprender algo de mí, o sea, no, es un win-win para ambos el colaborar. Entonces, decir que sí, buscar experiencia, porque si no dices que sí a la primera, no vas a tener una segunda y no vas a tener una tercera. Entonces, esa es una. Y la tercera, pues aprovechar estas redes profesionales. Hay muchísimas. Yo he sido muy afortunada de participar en diversas asociaciones, en diversos grupos de jóvenes árbitros, que te dan este apoyo, esta confianza de hacer preguntas. No hay preguntas tontas y menos cuando estás entre colegas de tu misma edad que también están buscando desarrollar su trayectoria, su carrera profesional en arbitraje. Son foros excelentes, estos foros de jóvenes árbitros, estar entre colegas, poder hacer las preguntas, poder inclusive discutir a lo mejor algo que traes duda, que viste, etcétera, evidentemente cuidando la debida confidencialidad de las partes, pero poder rebotar estos temas. Entonces, pues esas serían las tres. Digo, son 7 en el artículo, pero para mí estas 3 son muy importantes y siempre reconocer que nunca vamos a terminar de aprender y siempre estarnos actualizando, ¿no? Soy la primera en decir, uno nunca sabe, aprendo todos los días, aprendo de mis alumnos, aprendo de los pasantes, entonces también soy muy afortunada de colaborar con mucha gente de muchos grupos, porque de todo mundo se aprende. Entonces, nunca olvidar que pues es un ejercicio continuo, y en especial en derecho, donde todo cambia cada determinados días, meses y semanas. Todo cambia, y debo decirte a título personal que yo siempre aprendo mucho de ti y que agradezco mucho tu generosidad al compartirnos todas estas ideas. Quizá nos tenga algunos temas que todavía tendremos que desarrollar en futuros programas. Y finalmente quiero invitar al público que nos escucha para que comente sobre los temas que les pueden resultar de interés para eventualmente desarrollarlos, también respondiendo a estas ideas. Muchas gracias, Vero. Habremos de estar en contacto y por lo pronto, muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a todos y gracias por la invitación.